A ver, vamos a establecer comunicación con la investigadora Carmen Barrantes, ¿no? Porque este problema, además de que no se puede, digamos, no se han podido enfrentar, hay y ha surgido otra situación que viene de las personas que sí logran salir de ese problema, ¿no? Es decir, de que las mujeres que son rescatadas de la trata de personas, se está haciendo un trabajo eficiente, se les está dando la atención debida a las mujeres, sobre todo que son rescatadas de la explotación sexual. Se lo preguntamos a la investigadora Carmen Barrantes. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Jorge, muchas gracias. Mira, se hace un trabajo, pero no es suficiente. Ujú. Eso hay que decirlo claramente. Tanto no es suficiente y tanto no responde a sus expectativas que las víctimas rescatadas no se sienten rescatadas, se fugan y tú mismo has mencionado a Arequipa como un punto donde se está Sí. observando la trata de personas y recordarás que el año pasado hubo, por ejemplo, un caso de una agresión que terminó lamentable en muerte de la cuidadora, de víctimas hacia sus cuidadoras. Entonces hay una Sí. situación de tensión en el sistema, Ujú. Sí, por ocurrió en un albergue en insatisfacción de Arequipa, eran unas las adolescentes que fueron precisamente rescatadas de la trata de personas, estuvieron en un albergue y terminaron asesinando a la cuidadora, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo para proteger y para darles esa atención? La mayoría de ellas son menores de edad. ¿Qué nos puede decir respecto al estudio que ustedes han hecho? Sí. Mira, dependiendo de la región, por ejemplo, en Cusco, Madre de Dios y Puno, la mayoría son menores de edad, porque son los cuerpos de las menores de edad por los que los clientes explotadores quieren pagar, ¿no es cierto? Entonces, Sí. tienes tú que ahí hay desde el mercado de consumo se define quién va a ser la víctima. Y tenemos que, con datos del Ministerio del Interior, desde el 2007, hemos tenido 11.252 víctimas mujeres, Oh. porque además, básicamente en el Perú, las víctimas de trata son mujeres. Quisiera hacer un comentario específico, si me lo Sí. permites, sobre esta caracterización que tú has hecho al inicio, Jorge, porque es muy importante. En Perú, la trata se da en zonas donde hay economías ilegales y extractivas. Mm. Sí. Entonces, la trata tiene que resolverse en relación a esta situación. ¿Por qué lo menciono? Porque yo creo, y la investigación tiene los elementos suficientes para mostrar que mientras tú, sea una chica que es captada, engañada, mientras busca trabajo, le das afecto y abrazo, pero no trabajo, ¿qué va a pasar? Ujú. Es crónica de muertes anunciadas, de insatisfacciones anunciadas. O sea, sí es cierto que hay que tener un enfoque centrado en la víctima, sí es cierto que hay que darle apoyo psicológico, pero si a una víctima que es pobre extrema no le das trabajo, Ya. probablemente va a volver primero a su situación de explotación porque la vulnerabilidad que la origina, Jorge, se mantiene. Ujú. Y en ese en contexto, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cuál debería ser el camino correcto? Además, claro, de generar las oportunidades, que es el tema de fondo, ¿no? Que haya trabajo y todos tengan posibilidades de tener un empleo. Pero en el tema de la atención, desde el Ministerio de la Mujer, desde las diferentes instituciones, Mira, ¿qué se debería estar haciendo y hay un descuido? yo creo que, en primer lugar, quiero felicitar a Diana Miloslavi, que ha tenido la valentía de declarar en reorganización el sistema de atención a niños, niñas y adolescentes, el sistema de protección. Y digo la valentía, Jorge, porque Sí. se sabe a grandes voces, e incluso ya ahora por medios, que hay esta tensión entre víctimas de trata, ¿no es cierto? Y el sistema de protección, pero no se admite, pues, no se dice, imagínate, y se trata todo con eufemismos, o sea, es un secreto a grandes voces. Las chicas se fugan del sistema, es obvio que no están contentas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se registra en el sistema de protección? Salida sin permiso. Con eufemismos no vamos a ningún lado. Entonces, creo que ese Claro. paso, o sea, yo aliento a la ministra de la Mujer y a Grecia Rojas, viceministra, que están atrás de esta eh, eh, estudio y reorganización del sistema de protección, a sincerar los datos para empezar, a
a señalar de cuántas de estas 11.252 víctimas, Jorge, sabemos algo, porque el sistema les pierde el contacto. ¿Tú puedes creer que el monitoreo sea telefónico? No, pues esto es una burla al país y en este sentido, y es telefónico. Entonces yo tengo el caso en la investigación tenemos el caso que se hizo con PROMSEX, el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, que gracias a Dios existen como puntos focales, ¿no es cierto?, para que tratemos este tema, o centros como el CIES, que dan becas como esta investigación que yo realicé, que señalan pues claramente que, que este tema debe ser atendido en la agenda pública, y estos casos que te quiero contar son de 4 chicas que se conocen en un CARE, que dicho sea de paso, el CARE es el Centro de Atención Residencial, y a este centro sí tenemos que decir que los distintos últimos gobiernos le han estado metiendo plata. Pero pareciera que no es lo mal que estaban los CARE en cuanto a infraestructura, que sí había que mejorarlo, el tema central. Yo creo que el tema central, vuelvo a decirlo, está vinculado al origen socioeconómico de las víctimas en Perú, Cierto. porque en Perú no son secuestradas, Jorge, como en Europa, no son secuestradas, son niñas que son captadas o adolescentes, que son básicamente son entre 14 y 17. Y en el tema de fondo, ¿qué está ocurriendo? Es decir, la trata de personas, esta denominada esclavitud moderna, ¿hay impunidad? Es decir, ¿por qué hay todavía personas en el país que explotan sexualmente? O sea, ¿por qué siguen estas personas, digamos, libres? ¿No hay una función allí de control, de sanción? ¿Existe una impunidad alrededor de la trata de personas? Yo te diría que a pesar de que, y reconociendo que hay un avance enorme, y reconociendo, Jorge, que en el campo de la persecución tenemos más avances que en el campo de la atención, o sea, tenemos sentencias ejemplares de 20 años, de 30 años, sí, pero no en el número suficiente. Y ahí hay un problema fuerte, fortísimo, creo que el más serio, de los prejuicios, de los estereotipos de género. Sigue todavía en el sistema, tanto de justicia como de atención, presente este concepto de que los hombres necesitan sexo y que las mujeres debemos estar allí para dárselo, ¿no? Pagado o no pagado. Pero entonces tú tienes que, este concepto hace que en sentencias que nosotros hemos revisado, como en la investigación que me tocó dirigir, se encuentran argumentos como que el juez dice, es que la víctima ya era conocida por los clientes, además vivía sola, además ya tenía un hijo. O sea, todos los elementos de descalificación de la víctima, porque el principal, exacto, revictimizándola. Y Jorge, el principal hallazgo que hemos tenido es que el sistema de protección la revictimiza y les traslada la responsabilidad. Les traslada la responsabilidad primero a ellas. Entonces, eres movidita, comillas. Es como cuando dicen cuando violan a las mujeres que están vestidas provocadoramente. En este caso, cualquier dato de vulnerabilidad de su historia de vida, tipo, por ejemplo, si es madre adolescente, tipo, por ejemplo, si vivía sola, de ese tipo son usados en su contra para no culpar al agresor, que termina siendo presentado como si fuera víctima, Jorge. Y eso, hay párrafos ahí vergonzosos que son similares a los de la sentencia Villestein, ¿no? Recordemos que sí, no, le agradecemos mucho por poner este pensamiento retrógrado. Sí. Bueno, tenemos ahí, se entrecorta la llamada, pero muchas gracias, señora Carmen Barrantes Tanac, investigadora de CIES, por poner los reflectores sobre este tema, y esperamos la atención, por supuesto, a las mujeres víctimas de la trata de personas todavía en el país. 9:01 a.m, viene Enfoque los sábados, no se mueva con Fernando Carballo, que conversará con Walter Gutiérrez, el ex defensor del pueblo, y también con el presidente de la derrama magisterial, Luis Espinosa. Viene el gran resumen de la hora.